De aplausos, Señor, que está ahora. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Y a su pueblo. ¿Cuántos estamos en victoria? Gloria a Dios. Voy a pedir que vayamos abriendo la palabra del Señor. Y vamos a estar buscando en la Biblia, en la palabra del Señor, en Josué. En el capítulo número 3, Josué capítulo 3, van a estar saliendo los niños con nuestra hermana Franceli en estos momentos. Y los que estamos aquí presentes vamos a estar buscando Josué capítulo 3. Me fascina la historia de Josué y me fascina más todavía lo que Dios hace cuando uno verdaderamente está dispuesto a dejar que Dios tome el control de todas las cosas. Josué capítulo 3, versículo 14. Bueno, vamos hasta el versículo 1. Versículo 1 hasta el versículo 16. Vamos saltando la lectura a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amoreo y a todos los feos. A ver si había quien despierto, por si acaso. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar de Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán,
hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Es tiempo de creerle a Dios. Padre, en esta hora, oh Dios amado, venimos ante tu presencia una vez más, oh Dios, dándote las gracias por este tiempo que tú nos concedes, Padre, de poder estar en tu presencia, de poder estar en tu casa, y aquellos padres que están conectados a través de las redes sociales. Te imploramos, Padre mío, que en estos momentos, oh Dios, los cielos sean abiertos sobre cada vida, de tal manera, Padre, que haya revelación de tu palabra, que haya inspiración de ella, Padre mío, y que tú causes en cada corazón el propósito por lo cual es enviada. Declaramos que en esta tarde, Padre, tu palabra que vive y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, ahora, Señor, hará el propósito en cada corazón por lo cual es enviada, y declaramos, Padre amado, que no regresará vacía, sino que dará fruto al 100%. Por eso, Padre, te damos las gracias en esta maravillosa tarde y declaramos, oh Dios, que tú estás en control y que, Padre, somos tus hijos y que en tu nombre también estamos en victoria. Lo declaramos, oh Dios, en el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice: podemos sentarnos en esta hora. Es bonito saber, como dije al principio, lo que es la palabra del Señor. Es bonito entender los milagros que Dios hace. Pero hablando un poco acerca del contexto bíblico, quiero que nosotros entendamos que en esta hora, que cuando comenzamos a hablar la historia, cuando comenzamos a mirar lo que está aconteciendo, te das cuenta que ahora está hablando acerca de Josué. La Biblia lo describe a Josué de esta manera. Y en muchas ocasiones lo vas a ver cuando estás leyendo el libro. Dice: Josué, siervo de Moisés. Son la gente que conocía, o sea, el pueblo de Israel que conocía a Josué, sabía que Josué estaba siempre al tanto o al pendiente de Moisés. Cuando leen las escrituras te das cuenta que Moisés acababa de morir y que Dios permitió de que Josué fuera su sucesor. ¿Qué quiere decir un sucesor? Es la persona que le sigue al que Dios había dado antes de él. Muchas ocasiones nosotros pensamos que la gente durará por los siglos de los siglos. Equivocados están. Así que este pastor hoy día está aquí, mañana quién sabe qué vaya a pasar. Pero ¿la obra del Señor se debe de detener? No. Al contrario, la obra de Dios debe seguir caminando porque es del Señor. Con el pastor o sin el pastor, Dios sigue siendo Dios. ¿Okay? La palabra del Señor comienza trayendo el relato de que ahora el pueblo está tomando la posesión que tenía. O sea, Dios le había prometido que iban a entrar a la tierra prometida y que iban a poseer la tierra de Canaán. Ahora, cuando tú lees la historia, te das cuenta de que este pueblo verdaderamente era un pueblo incrédulo. Era un pueblo duro de corazón. Dios le decía: vas a poseer, y ellos decían: no poseemos. Ellos decían: tenemos hambre, Dios te dice: te mando maná. Decían: tenía sed, Dios le daba agua de tomar. En todas las ocasiones el pueblo estaba dudando, digan conmigo, dudando de lo que Dios estaba hablando. Y esto es algo que sucede todavía hoy día. ¿Por qué digo esto? Porque el pastor dice arriba y todos dicen abajo. Dicen vamos y todos decían nos quedamos. Decimos quienes quieren, vayan conmigo. Y cuando me vengo a dar cuenta siempre tengo los mismos detrás de mí. ¿Y todos los demás dónde quedaron? Bueno, eso es otro 20 aparte. La cosa es la siguiente, que el pueblo de Dios necesitaba ver algo fuera de lo ordinario. Necesitaban ver algo fuera que verdaderamente marcara de que Josué había sido llamado de parte de Dios para llevar al pueblo a tierra prometida. Cuando miramos la historia te das cuenta que Moisés, cuando salían de Egipto, dividió el mar rojo. Cuando te das cuenta, cuando iban por el desierto, Dios le daba victoria en donde quiera que se metía. ¿Por qué? Porque Moisés era el hombre que Dios había escogido para dirigir al pueblo a tierra prometida. El pueblo había visto todos los milagros que Moisés estaba haciendo. Ahora, vamos a ponerlo ahora entre comillas o en paréntesis. Habían visto todo esto, mas sin embargo, cuando Dios le dice al pueblo: ahora entren a poseer, el pueblo dijo: pero es que somos pequeños delante de un pueblo grande. Nos van a devorar, van a matar a nuestros hijos, se van a llevar a nuestras mujeres. No podemos.
Eso estoy hablando entre paréntesis, ¿ok? Porque Dios había enviado 12 espías. O sea, Moisés mandó 12 espías a que miraran la tierra prometida. De esos 12, 10 trajeron malas noticias. Dijeron lo que Dios había dicho era cierto, pero traían, la palabra que utiliza mucho mi hermano Charlie, traían mucha negatividad. No, ese es otro parte, es otro 20 aparte. Estos 10 eran negativos, pero habían 2 que eran positivos. Siempre hay más negativos que positivos. Habían 2 que eran positivos, que vemos la historia que habla de Caleb y Josué. Ahora cuando está el tiempo de que Josué entre al pueblo a tierra prometida, dice la palabra que todos aquellos que habían dudado habían quedado muertos atrás. Y que ahora había una nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida con Josué. Habían escuchado de todos los milagros que Dios había hecho en Egipto, de lo que Dios había hecho en el desierto, pero no lo habían todavía ellos visto. Vamos a ponerlo de esta manera. El pueblo de Israel ahora, al principio, estaban como en los tiempos, como dicen por ahí, de Santo Tomás, que no ven, no creen. Hasta que no vean, no crean. Así como muchos cristianos de hoy día, cuando se les está diciendo la venida de Cristo está pronto, hasta que Cristo no llegue, no lo van a creer. Y como dice el dicho en Puerto Rico, se atienen a pan y no comen queso. Se quedan dormidos en las pajas. Ahora, quiero que mire la palabra, porque dice la palabra claramente que cuando Dios escoge a Josué, le dice al principio de los versículos, esto es para que el pueblo vea que yo te he llamado. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo no de estar mirando lo que otros están haciendo, sino creyéndole al que te ha llamado. Porque cuando tus ojos están puestos sobre un hombre, el día que esta persona o este hombre o esta mujer falle, es el día en que tus ánimos también se caen. ¿Me están conmigo? Muchos quieren ver que Dios haga grandes milagros. Y yo te digo, yo estoy esperando que Dios siga haciendo milagros, porque Dios los está haciendo. Con solamente haber abierto mis ojos esta mañana, ya Dios me cumplió un milagro. El estar verlos a ustedes aquí en la casa de Dios me está concediendo otro milagro más. Porque cuántos en este día quedaron, ya no pudieron abrir sus ojos. Hay quienes ya te ganaron, porque ya sabemos que ya pasaron de muerte. Porque verdaderamente estar vivo en este mundo es muerte, pero han pasado a vida eterna. Pero dice la palabra que cuando Josué, Dios le dice al pueblo, quiero que haga algo. Y ahí yo quiero que miremos bien lo que es el versículo 14. Porque Dios le dijo en esos 14, 15 y 16 es que voy a estar enfocándome más todavía en esta tarde. Porque Dios le dijo, mira al pueblo, a los sacerdotes. Ellos van a llevar el arca del pacto. Cuando tú quieres recibir la bendición de Dios, tú tienes que estar donde está la presencia de Dios. La palabra de Dios te enseña lo que debes tú hacer, cómo debes de caminar y hacia dónde debes de ir. Lo vuelvo y lo repito. Porque si este que está acá, voy a ponerle entre comillas, el pastor sultano hace las cosas a su manera y no lo que hace la Biblia, y tú sigues al pastor sultano, no te vistas que te quieras. Si acá vamos a poner, ahora está la pastora mengana. Porque si comienzo a mencionar el nombre o digo un nombre y dice, no, mira, lo estoy por. No. Vamos a poner ahora a la pastora mengana. Si la pastora mengana ahora comienza a hacer un desastre y medio, y aquellos que le quieren seguir hacen desastre y medio, prepárate que tampoco vas. Pero si tú te mantienes en la palabra y no te vas ni a de izquierda ni a derecha, y me fui a la izquierda tuya por si acaso, ¿no?
tienes el camino al cielo. Porque dice la Escritura que Josué le dijo: miren a los sacerdotes, que ellos van a ir delante. Dios está buscando hombres y mujeres que marquen diferencia. Y Dios te ha llamado a ti para que tú marques la diferencia. ¿Por qué te digo te llama a ti? Porque este mundo está lleno de pecado. A lo bueno le dicen malo. Y a lo malo le dicen bueno. Me preguntaban en estos días: oye, ¿y a qué iglesia usted va? Pues yo voy a la iglesia Casa de mi Padre. ¿Y de qué religión son ustedes? Ya, que yo sepa, yo no soy de ninguna religión. ¿Cómo que no? Si está la religión católica, está la religión evangélica, está la religión mormona. Pues perdóname, pero yo no estoy en ninguna religión. Pero no que estás en una iglesia. Digo, sí, estoy en una iglesia. Entonces, ¿de qué religión eres? Digo, no, es que yo no estoy de religión. ¿Cómo está eso? Es que religión es algo que tú haces por tradición. Tú vas a la iglesia porque tus padres van a la iglesia. Tú eres católico y usas ese nombre católico porque es el que muchos conocemos. Eres católico porque tu abuelo y tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu tatarabuelo eran católicos. Aunque tú nunca pises la iglesia. A eso se le llama religión porque estás en una tradición. Pero cuando estamos en una iglesia y decimos que somos parte de la iglesia Casa de mi Padre, estamos hablando de una iglesia que se mantiene en una relación con Dios. Y cuando tú miras la diferencia entre lo que es religión y relación, se lleva mucho la diferencia. Cuando le dice al pueblo, que ustedes miren al pueblo que los sacerdotes van a llevar el arca del pacto, les estaban diciendo que eran unos hombres que estaban sometidos a la palabra y que la presencia de Dios iba a estar con ellos. Y dice claramente, y ustedes le van a seguir los pasos, pero a distancia. Y eso es algo que me llama la atención. ¿Por qué le decía a distancia? Porque nosotros cuando leemos la Escritura dice claramente que aquel que se acercaba a Dios inmundamente moría. Y estos días, si estuviéramos en los tiempos en la cual la presencia de Dios estaba tan y tal palpable. No que no estoy diciendo que no se mueva hoy día, porque se sigue moviendo la presencia de Dios, pero la diferencia es que ahora no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Porque en los tiempos bíblicos, el que se pasara aquí al altar, a este lugar, es más, no podía entrar nadie, solamente una vez al año, el sumo sacerdote. Y era con el propósito de llevar delante de Dios la representación por el perdón de pecados del pueblo. Y si el sumo sacerdote entraba en pecado, dice que claramente moría. Pero ¿por qué le decía? Entonces ahora le decía, manténganse en alejado, pero sígale. Dios pone palabra y pone un tiempo para que tú y yo entendamos, porque nosotros no nacimos sabiéndolo todo. Vuelvo y lo repito. Nosotros no nacimos sabiéndolo todo. O sea, este que está aquí adelante parado no sabe nada. Y si yo no sé nada y aquellos que están aprendiendo de mí, pero parece que tampoco sé nada. Tengo que ser sincero con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros el día que pensamos que lo sabemos todo es el día que echamos a perder todo. Y le estamos quitando a Dios la gloria de lo que Él tiene que hacer. Por eso cuando dice claramente, miren a los sacerdotes, cuando ellos vayan caminando, tú le vas a seguir, pero es para que aprendan a caminar en santidad. Por eso es que decía claramente, para que ellos les enseñen el camino. O sea, los sacerdotes para caminar con el arca tenían que estar en santidad. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. A ver cuántos querrán ver este día la predicación.
Porque cuando hablas de cosas bonitas todo el mundo quiere oír. Pero cuando hablas acerca de lo que es la santidad, lo que es el pecado, lo que a Dios no le agrada, nadie quiere escuchar de eso. A través de la vida de Josué había algo que marcaba diferencia. Y lo que estaba hablando Dios en esos momentos era que nosotros tenemos que saber que cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Estés tú dispuesto o no lo estés. Muchos queremos algo de parte de Dios. Y cuando Dios te llama, muchos se van a correr. Muchos quieren servirle a Dios. Y cuando Dios te da la oportunidad, otros se van a correr. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo a un compromiso. El compromiso no es con un pastor o con los líderes de la iglesia. El compromiso es tú y Dios. Y fírmalo, papá. Porque el día que tú lo firmaste, quedó sellado. Porque Dios es un Dios de pacto. Y Dios cuando hace un pacto contigo, Él lo cumple. Dios lo cumple. Y tú lo cumples. Dios quiere cosas nuevas de su pueblo. Dios trae a Josué a un camino que verdaderamente, cuando lo miras, tenía unos zapatos grandes que llenar. Porque Josué dice claramente en la palabra que Moisés era un hombre manso, conforme al corazón de Dios. Un hombre que verdaderamente no importaba lo que la gente dijera o hiciera. Él seguía amándoles. ¿Cómo yo sé eso? Porque dice la palabra que cuando Dios le dijo a Moisés, salta del pueblo que lo voy a destruir, ¿qué dijo Moisés? Entonces destruyeme a mí también. Se metió en la brecha por el pueblo. Cuando se mira las escrituras se da cuenta de que lo que había hecho Moisés en el desierto no era nada todavía comparado con lo que Dios quería hacer. Pero Josué sabía que venía adelante. Dios le dijo para que ellos vean. ¿Qué tú quieres ver de parte de Dios? ¿Qué estás esperando? Aquí te va. ¿Estás esperando que el pastor comience a danzar para tú danzar? ¿Estás esperando que el pastor comience a hablar en lenguas en la iglesia para tú hablar en lenguas? ¿Estás esperando que el pastor sea uno que esté humillado todo el tiempo y tú no? Porque todos queremos ver gloria, pero nadie quiere la gloria. Y cuando digo gloria no me refiero a una mujer por si acaso. Me da con reír porque es que tengo que, es que hay veces, es que ya conozco a la gente, ya conozco a mi gente. Decía mi hijo en el cántico, hay victoria, hay victoria. Y gracias Señor que aquí no hay ninguna victoria para que no me digan. Dios va a hacer grandes cosas. Dios está haciendo grandes cosas. Cuando tú miras las escrituras te das cuenta que Dios hace 3 milagros en la vida de Josué. 3 milagros que marcan la diferencia. 3 milagros que en las cuales solamente podemos ver que es la mano gloriosa de Dios trabajando. Cuando tú en esta tarde, no sé si te has dado cuenta, pero Dios está cambiando vidas aún hoy día. Estás esperando un milagro glorioso y sabes que en muchas ocasiones por estar esperando algo en particular no te das cuenta de lo que está pasando por acá. Dios anda cambiando personas, Dios anda restaurando matrimonio, Dios está trayendo salvación. El milagro más grande en la vida de un ser humano es que llegan a los pies de Cristo. Y Dios sigue haciendo esa obra hoy día. En los milagros que están mirando dice claramente que cuando entonces los sacerdotes pisaron la orilla del río, dice que entonces el río se dividió. Se divide. Hay tiempos en los cuales van a haber cosas que van a pasar que no todos van a estar de acuerdo. Dice un dicho puertorriqueño que cuando el agua suena es porque algo trae. Y hay mucho agua que hace tiempo está sonando por ahí.
Y está sonando no porque sea de malas noticias, son de buenas noticias. Porque Dios va a hacer grandes cosas con su pueblo. Pero tenemos que estar parados donde Dios te quiere parado. ¿Dónde estás tú parado? ¿Estás parado en la orilla? ¿O tú estás donde Dios te ha puesto en la orillita del río? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios te llama, Dios te va a sacar de lo conforme a lo inconforme para llevarte al milagro. Dios te va a llevar de lo fácil a lo medio difícil para que pelees y conquistes. Cuando el pueblo estaba a este lado del Jordán, ellos miraban la tierra prometida, pero no era el tiempo todavía de conquistarla. Tuvo que entonces los sacerdotes pisar a la orilla del río para que el río se divida, para que entonces el pueblo pasara por seco. La diferencia es esta, que cuando el pueblo pasa por ese río, iban a un tiempo de guerra. ¿Sí me entendieron? Servirle a Jesús no es fácil. Tiene que estar dispuesto a pelear. Y no a pelear a los puños o con las uñas, pero con las rodillas. Porque para poseer necesitas humillarte. Porque para recibir necesitas entregarte. Necesitas ser obediente. Esa es la parte que a muchos no nos gusta. Está como aquellos que les gusta el arroz con gandules, pero le sacan los gandules. Hoy día hay muchos que están iguales. Señor, me gusta esto, me gusta, pero échale un poquito esto para el lado. Señor, yo quiero. Y estaba mirando en el Facebook, alguien puso una foto del Chichi Ávila. Y gloria a Dios por este varón de Dios. Y decía, un hombre que no se medía por su fama ni por sus milagros, pero se medía por su humildad. Yo digo, wow, Señor, ¿cuánto verdaderamente pudiéramos decir que tenemos esa humildad que tuvo tu siervo? Porque hoy día si su nombre no suena, no lo quieren. Señor, yo hago las cosas para que me vean, no para que te vean. Tenemos que estar en serio en esta parte. Porque verdaderamente el orgullo se ha metido de una manera tan y tan fuerte que verdaderamente todos nos estamos quedando en la orilla del río, nos estamos ahogando en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque no hay esa humildad delante de Dios. La palabra dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla, este será exaltado. Y cuando tú eres exaltado no es porque eres tú, sino porque Dios te ha decidido usarte. Está como el cántico que sacó ese grupo que se llama, creo que se llama el grupo La Hormiga. Y dice este cántico acerca del burrito, que el burrito era tan y tan famoso que andaba dando conferencias por todo, que era tan y tan famoso que hasta andaba con un celular. Y donde quiera que la gente lo miraba, se ponían a escucharlo y andaba este burrito pequeño diciendo, yo tengo también que ver quién es. Y el cántico sigue diciendo de esta manera, dice que se metió entre la gente hasta que llegó para escuchar lo que tenía que decir este burro. Y el burro estaba diciendo de cómo llegaba a la ciudad de Jerusalén y cómo la gente verdaderamente gritaba cuando lo veía. Echaban ramas de palma, echaban manteles rojos para que él caminara. Porque andaba bien orgulloso porque la gente lo reconocía. Hasta que el burrito le tuvo que decir, no es por ti, es por el que está encima de ti. No eres tú el que marca la diferencia, sino Cristo Jesús cuando te dejas usar.
Cuando Dios te lleva por la tierra seca, por ese río seco, es porque te va a llevar a otro lugar en la cual su gloria se va a reflejar. Porque cuando el primer lugar donde hizo el milagro más fuerte fue cuando entró contra la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada. Cuando lee la historia dice que Rahab, que vivía en esa ciudad, su casa estaba en la muralla, o sea, una muralla bastante ancha, tanto que carruajes caminaban por la parte de arriba del muro. Sin embargo, Dios no dijo: van a traer una destructora, no van a hacer un terremoto, no van a preparar un rayo, sino que van a hacer lo que yo les digo. ¿Qué le dijo Dios? Vas a caminar por la ciudad y no vas a decir nada. Yo digo, wow. Digan conmigo, wow. Porque si en los tiempos de hoy Dios le dijera a la iglesia: no hablen, no se queda nadie callado. Cuando le decimos digan gloria a Dios, entonces hay que sacárselos. Pero cuando le digo dice nada, nada. Y le darás una vuelta y nada. Le darás al segundo día otra vuelta, nada. Al tercer día, nada. Al cuarto y el quinto y sexto. Oye, esto le gusta, tan bueno para la natación, porque andan de nada, nada. Pero al séptimo día dice la escritura que entonces cuando diga el grito, entonces sonarán el shofar, entonces van a alabar a Dios y el milagro iba a suceder. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el séptimo día dieron la vuelta. Ahora sí es el tiempo de Dios. Dice que entonces las murallas fueron derrumbadas. No trajeron terraplenes, ni trajeron locomotoras, ni trajeron nada. Pero Dios lo trajo lo necesario. ¿Saben qué fue eso? Obediencia. La bendición de Dios se derrama cuando hay obediencia. ¿A cuánto les gusta ser obedientes? Ahí es donde más se bajan los amenes, ¿no? Es donde menos se escucha a la gente hablar con Dios. Porque Dios quiere que nosotros le creamos a Dios. El tiempo de creerle a Dios es el tiempo en el cual tú te sometas a la voluntad divina. Es el tiempo en el cual tú digas: Señor, yo no entiendo lo que tú tienes, yo no sé lo que tú quieres, pero heme aquí, úsame. Y cuando Dios te dice camina para acá, camina para allá. ¿Saben que la palabra del Señor dice en Salmo 23 que con tu vallado y tu collado me infundirás aliento? O sea que el instrumento que utilizaba el pastor. Y hoy día yo creo que el pastor necesita un instrumento más fuerte que el callado, que ese bastón que viene con el hook ese, como le llaman, como el gancho, para que entonces cuando diga el pastor: vamos a visitar, ahí que venga el pueblo completo a visitarnos, que se me vayan todos a correr. Solo pastor, yo puedo servir desde el frente. El único lugar que yo puedo, pastor, es cuando me dan el micrófono. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Cuando tú estás dispuesto a servirle a Dios, puede ser donde nadie te vea. ¿Sabes dónde es que Dios no te ve? O mejor dicho, donde nadie te ve. Cuando entras al lugar de tu oración. Nuestras batallas se ganan en la oración. El tiempo de los ríos es el tiempo en el cual van a llegar problemas a tu vida, para que tú no entres al camino o al lugar que Dios tiene para tu vida. Vas a encontrarte ciudades como Jericó que se van a meter entre medio de ti. Pero ¿sabes qué? No tengas miedo. Dios te va a dar la victoria. En muchas de las ocasiones te vas a dar cuenta que Dios tiene algo para tu vida y para mi vida. Dice en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Y con esto voy a terminar. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Un hombre se atreve a decirle a la naturaleza, al sol y la luna: detente. ¿Y saben qué dice la Biblia que pasó? Se detuvo. Y Dios le dio victoria a Josué. Aquí te va. Tus labios confiesan
lo que tú quieres. ¿No me entendieron? Tus labios confiesan tu victoria. Cuando tú dices, ay, mi dolor. Cuando tú dices, ay, mis cargas. Cuando tú dices, mis problemas, Dios no te lo va a quitar, porque es tuyo. Pero cuando tú digas, Señor, en tu nombre, tú eches fuera, vas a recibir de parte de Dios también su bendición. Cuando decimos en esta tarde que es tiempo de creer, es porque es tiempo en el cual tú y yo necesitamos reconocer. Y dice la palabra, si alguno de vosotros es falto en fe y en sabiduría, pídalo creyendo y se le hará dado. En otras palabras, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Y saben qué dice la palabra? Que Jesús le respondió, no necesitas teología, no necesitas seminario, no necesitas universidad. Lo único que necesitas es un tiempo con tu Padre Celestial. Cuando tú estás dispuesto, Dios va a estar dispuesto. Pero para que lo recibas necesitas intimidarte con Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de caminar hacia el Señor. Los tiempos se están poniendo más mal que peor. Diríamos, y espero, si hay alguno de Guatemala, perdónenme, pero dice el dicho, este salió de Guatemala para meterse a Guatapeor. Es un dicho, lo estoy diciendo por si acaso. Muchos lo que ven son los problemas, pero ninguno ve las soluciones. El que ve los problemas es una persona que es muy negativa, pero aquel que ve la solución es aquel que pone en práctica la fe que Dios les está entregando. Y Dios quiere que veamos por fe, mirando al autor y consumador de nuestras almas, al que te dijo y me dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. El que te ha dicho, tú no estás solo, yo estoy peleando tus batallas. Al que te dice, eres más que vencedor por aquel que venció la cruz del Calvario. El que te dice, yo estoy por ti. Hoy es el tiempo de mirar las cosas que Dios tiene para su iglesia. Mira a tu alrededor y te vas a dar cuenta que hay muchos en esta tarde no han llegado. Pero no mires las sillas vacías. Confiésalo y dile, Señor, en tu nombre, cada uno de estos lugares alguien se va a sentar que va a recibir de tu palabra. Es el tiempo de confesarlo y creerlo. Es más, la fe sin obra es muerta. Hay que obrar, hay que trabajar. Es tiempo de caminar. Decía el cántico antes de entrar a la predicación, con manos vacías. Yo no sé qué tú tienes delante del Señor, pero lo que tú tengas Dios lo puede usar si tú permites que sea el que lo use. Dale al Señor en esta hora todo lo que Él se merece y vas a ver su gloria manifestada, no tan solamente en tu vida, pero en todo lo que te rodea. Porque Dios te ha llamado para que estés por cabeza y no por cola, para que estés arriba y no abajo. Ese es el tiempo de que la iglesia retome su lugar en el Señor. Pongámonos en pie. Nuestro hermano Luis nos va a estar llevando en un cántico.